Tenemos ya la presencia en los estudios de la ciudad de Quito de la ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Natalie Celi, con quien vamos a conversar sobre las consecuencias de no tener el ATPDA y también, evidentemente, de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos, que una vez suscrito ese Tratado de Libre Comercio y el ATPDA no iba para el Ecuador porque hubiera quedado tan solo un país. Es decir, dar la responsabilidad de la caída del ATPDA a este evento último de la declaratoria de persona no grata a la embajadora sería sobredimensionado, porque de las entrevistas que yo mismo he hecho tanto al embajador del Ecuador en Estados Unidos, hoy ya también declarado persona no grata para Estados Unidos, como estos problemas de reciprocidad, ya se nos había dicho que era un tema que más pasa por política interna de Estados Unidos que por otra cosa. Y en la entrevista que le hice al analista político y consultor político Roberto Zurieta el día lunes, si no me equivoco, lunes o martes, si no me equivoco, también ha dicho que tomar la no extensión del ATPDA, asignarle a este suceso entre Estados Unidos y Ecuador es un pretexto que definitivamente esto ya no iba a continuar. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a la ministra Natalie Celi y le preguntaba, ¿es momento de tener un plan B? Y la ministra Natalie Celi decía, siempre es momento de tener un plan B. Bueno, parece que ya llega el momento de poder implementar ese plan B, señora ministra. ¿En qué consiste entonces el plan B, ya que el ATPDA deja de ser una expectativa y peor, una realidad? Pues algunos temas en el campo de posibilidades. En primer lugar, es cierto que Colombia está cerrando un TLC en el sentido de que está dando un acuerdo con el gobierno del presidente Barack Obama en relación a los temas pendientes que eran temas de derechos laborales. Si existe la voluntad política del presidente Barack Obama y de los demócratas, pues se votará en el Congreso americano a favor de ese TLC. Sin embargo, ese TLC entrará en vigencia, en rigor, un año después, por lo que Colombia precisará de ATPDA, que si nos incluye como se pensaba y era el objetivo, y los legisladores estaban de acuerdo en ese tema, porque hay que recordar que el ATPDA se debe a lucha que Ecuador ha hecho efectivamente contra el narcotráfico. Entonces cabría en el ámbito de las posibilidades esa posibilidad, porque Colombia necesita de ese TPDA en el tiempo que tome que entre en vigencia pues el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, ¿cuál es el plan B? Y es por darme la oportunidad de explicar. En primer lugar, es importante dimensionar el tema de la TPDA. ¿Cuánto es el monto de las exportaciones que entran a Estados Unidos en el mecanismo de la TPDA? Ese monto es de alrededor de otros 116 millones de dólares. Existe un monto de 1.500 millones de dólares que entran bajo el arancel consolidado OMC de nación más favorecida. Es decir, bajo nación más favorecida entran 3-1 nuestras exportaciones a Estados Unidos, y hemos podido competir adecuadamente bajo esa estructura arancelaria. En el tema de la TPA, ¿qué productos se encuentran o se encontrarían, digamos, afectados por este tema? Por ahora el tema del arancel se ha de alguna manera compartiendo o siendo asumido por el importador, porque existe una alta expectativa de que van a ser reembolsados, porque como digamos pensar simplemente de tiempo la aprobación de la TPDA para Ecuador y Colombia. Entonces, ¿cuáles son sus productos? En primer lugar, el más afectado es el sector floricultor, quien además, tengo que decirlo, ha ido diversificando su oferta exportable. El mercado americano antes constituía el 70% de sus exportaciones, ahora ha reducido considerablemente a un 30% de estas mismas exportaciones. Y en cada uno de los mercados, a excepción de brócoli, Estados Unidos ha venido perdiendo tamaño relativo, porque los exportadores han ido diversificando, otras economías van creciendo, nuestros productos son de alta calidad, van a nicho, entonces han ido creciendo en otros mercados como el europeo, el ruso, Japón, Asia. Donde también además empezaremos una agenda agresiva en las negociaciones comerciales. ¿Por dónde pasa el plan B? En primer lugar, por seguir manteniendo el mercado americano, aún así no tuviesen la TPA, porque
usted puede tener ganancias de mejora competitivas estructurales como las logísticas, por ejemplo. En el caso de flores, el arancel afecta en 2 centavos por tallo el precio de flor. Si nosotros mejoráramos el tema de consolidación de cargas, ahora es totalmente diverso, el sector floricultor, para los televidentes pueda ser más fácil que explique el tema, es un sector muy desconcentrado, existe un gran número de exportadoras, de productoras de flores de 12 y 15 hectáreas, cada quien lleva su producción a diferentes agencias de carga que luego consolidan para que el importador pague el flete. Si tuviéramos un centro de distribución, haríamos unos importantes ahorros que nos permitirían que nuestra flor, aún con el arancel y aún así el exportador ecuatoriano tuviese que hacer el descuento en el precio, competir y mantener en el mercado americano. Obviamente eso no significa que no vamos a tratar de seguir teniendo un acuerdo de comercio bilateral con Estados Unidos. Eso también está en el campo de posibilidades. Y la segunda parte pasa por impulsar o potenciar de mejor manera los esfuerzos que el sector privado ha venido haciendo por diversificar la oferta exportable a otros mercados. Ya hemos entregado nuestra propuesta de negociación a Europa para cerrar un acuerdo de comercio para el desarrollo con la Unión Europea. Hemos empezado negociaciones, hemos expresado nuestro interés de mantener negociaciones con Turquía, por ejemplo, que tiene un mercado muy importante, no solamente por el consumo interno, sino porque Turquía es un centro de distribución importante para otros países de la región. Y luego también con Corea, con Japón, tenemos muy interés de cerrar un acuerdo de comercio con ellos, y también con los países árabes que recientemente visitamos. Eso no quiere decir que no vamos a insistir en Canadá, con quien teníamos ya una agenda pendiente, y concentrar que con quien estamos negociando en este momento un acuerdo de comercio para el desarrollo. Señora ministra, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, presidente de Colombia, cuando en algún momento parecía que esas expectativas del TLC con Estados Unidos se le caía, él mencionó algo y dijo, la vida va más allá del TLC. Los ecuatorianos podemos también apalagarnos en aquella frase y decir, la vida de los ecuatorianos va más allá de la TPDA, pero ahora, igual, si bien es cierto va a ir más allá de la TPDA, tenemos que tener y mantener relaciones comerciales con Estados Unidos, porque es una nación que demanda de muchos productos, y en ese sentido igual tenemos que mantener las relaciones. Ahora, ¿qué tan factible es poder diversificar las propuestas, qué tan factible es llegar al acuerdo de comercio bilateral con Estados Unidos cuando Charles Lund Overstreet, portavoz del Departamento del Estado, menciona que la declaratoria de la embajadora de Estados Unidos como persona no grata va a ser tomada en cuenta? Si bien son palabras y no se puede dimensionar, las relaciones comerciales y diplomáticas tampoco es que se han roto, pero ¿tan factible va a ser ese acuerdo bilateral de comercio? Bueno, primero hay que restaurar, digamos, de manera completa las relaciones comerciales, digamos. Aquí pasamos por un periodo en que tienen que volver a ser nombrados los embajadores, tenemos que restaurar el diálogo político. Ecuador es uno de los pocos países con los que Estados Unidos tiene un diálogo lateral, y yo creo que existen posibilidades no inmediatas, y por eso es que tenemos que poner y activar nuestro plan B. Y este plan B, mientras damos estas mejoras logísticas, mejoramos la competitividad en exportaciones, mientras profundizamos la apertura comercial de otros mercados, nosotros vamos a implementar en nuestra propuesta, la estamos discutiendo el día de hoy con el productivo, luego tenemos que presentársela al señor presidente para su aprobación, pero nuestra propuesta que en el interín tengamos unos certificados de bonos tributarios que le permitan a los exportadores asumir los costos arancelarios, no perder ese mercado mientras realizamos las mejoras competitivas estructurales, que con ATPA o sin ATPA están llamadas a hacerlo. Ecuador tiene que no solamente tocar su oferta actual a mejores precios posibles, sino que hay que expandir esa producción que genere empleo de calidad. Para eso tiene que hacer con valor agregado, y para eso necesitamos tener mercados competitivos en primer lugar, no depender del arancel, de que si el arancel se me cae entonces ya no soy competitivo. Obviamente eso facilita, y no estoy diciendo que no buscaremos tener las mejores condiciones arancelarias, pero creo que es un paquete global el que tenemos que considerar. Definitivamente hay producción, hay Ecuador más allá de la TPDA. No quiero para nada minimizar el problema, simplemente quiero ponerlo en su justa dimensión. Empecé diciendo que son 416 millones de dólares los que se exportan bajo este mecanismo, que es importante, es tremendamente importante, y estaremos para apoyar la competitividad
estructural para buscar nuevos mercados de cada una de las empresas que se encuentren en condiciones de mejora competitiva al incrementar sus costos producto de tener que asumir este arancel. Definitivamente tampoco es dable que se quiera vaticinar que digamos que habrá un impacto en empleo, que el acabose, porque no es así. Pongamos las cosas en su justa dimensión. Estos 406 millones, que es la cifra que registra las relaciones comerciales al amparo de la TPDA, ¿cuánto representa en términos de masa laboral? Ya, su pregunta es interesante, pero es muy difícil de estimar, porque le explico por qué. En el sector agricultor, que obviamente manda muchísima mano de obra, Estados Unidos es uno de sus mercados más importantes. Y como le decía, hay que rescatar el esfuerzo importante conjunto que se ha hecho con los exportadores para diversificar, porque en el 2005, 2006, el mercado americano, el 70% de su mercado ahora es alrededor del 30%, pero tienen otros mercados, como el mercado ruso, como el mercado europeo, y han comenzado a abrir otros mercados nuevos que han desplazado esa proporción importante que tenía Estados Unidos. Y esto se debe a una sana práctica empresarial de diversificar diversas condiciones que podrían darse el mercado. Entonces es muy difícil calcular el impacto de empleo porque una empresa tiene unos diferentes mercados a los cuales atiende. Entonces debería que ser una porción digamos del 30% de empleo que cada sector o lo que tiene la composición que dice este mercado. No creo que se tenga que dar ningún tipo de desempleo ni ningún tipo de afección, y le explico por qué. Mientras mejoramos las condiciones de logística que nos permitan competir, mientras buscamos o profundizamos los mercados mediante acuerdos comerciales que hemos empezado en otras naciones, nosotros estamos dispuestos en nuestra propuesta a plantear un esquema de certificados de bonos tributarios que alivie, digamos, la caja de los empresarios. Sí hay que entender que en muchas actividades los márgenes son muy pequeños, los empresarios no pueden asumir totalmente el costo, en otras actividades sí, en algunos con simples mejoras logísticas de muy corto plazo podemos recuperar. Estamos conversando con ministra Natalie Selly, ministra coordinadora de la producción, sobre el tema de los efectos que tendría el no tener la extensión de la REA, que por cierto eso ya se veía venir. Tenemos a la ministra Selly ya en línea. Ministra, mil disculpas. Usted hablaba que el certificado de bono tributario aliviaría la caja de los exportadores ecuatorianos. Este certificado de bono tributario, ¿cuál es el cálculo que se estima en relación a lo que podría representar para la caja fiscal? Bueno, naciones, y esto nuevamente digo, lo vamos a discutir hoy día con el sector productivo y tenemos que discutirlo también con el señor presidente. Estamos hablando de un costo de 23 millones, pero quiero decir que es temporal mientras se dan los cambios estructurales en logística o la recuperación de otros mercados que nos permitan encontrar una salida definitiva. Que igual, Carlos, lo tenemos que hacer con ATPDA o sin ATPDA. Por eso yo siempre lo he dicho, este es un plan que lo veníamos diseñando porque el país lo necesita. El país necesita reducir sus costos porque la variable de ajuste en este gobierno ya no es el salario. Hemos dicho que el principio y el fin de todas las políticas públicas de desarrollo humano, y si el salario no es la variable de ajuste y no tenemos la devaluación, entonces las ganancias productivas tienen que ser reales y tienen que ser basadas en ¿qué? En mejoras logísticas, en mejoras de innovación, que nos permitan reducir costos, que nos permitan reducir precios y competir en un mundo cada vez mucho más difícil y mucho más globalizado, y eso hay que tener en consideración. Escuché algunas personas que decían, esto es muy simple, o sos el precio o bajas tu margen de rentabilidad, ni lo uno ni lo otro. Usted no es precio en el mundo, el precio en los mundos digamos, es un concierto de demanda y oferta donde nosotros no tenemos una posición de determinar precios. Y también hay que tener una rentabilidad adecuada que permita que la empresa siga invirtiendo y que sea, digamos, justificada en relación al riesgo de la actividad en la cual... Ya para terminar, ministra Selly, el subir los precios o bajar el margen de rentabilidad, casualmente lo estaba diciendo la ministra coordinadora de la política económica, Katia Aquino, en el reportaje que nosotros pasamos, pero ¿durante qué tiempo tendríamos estos certificados de bonos tributarios alivio en la caja? Porque va a ser algo transitorio, es decir, o replanteo la pregunta, ¿en qué tiempo ya tendríamos establecido toda esta logística bajar costos? Bueno, en el sector agricultor ya veníamos trabajando hace varios meses atrás
y es un plan que se puede implementar en los siguientes 6 meses. Nuestra propuesta, señor presidente, es que tengamos un esquema de certificados de bonos tributarios de 1 año, que nos dé la tranquilidad de que todos los planes se puedan implementar y puedan realmente generar esas medidas de competitividad que hagan que podamos seguir compitiendo en el mercado americano independientemente de la PDA. Si logramos un acuerdo de comercio por el desarrollo con estudios, en buena hora seremos aún más competitivos, podremos tomar más opción de ese mercado que siempre es interesante mantener. Muchas gracias, señora ministra. Como siempre, un gusto poderla tener en estudios de primera hora.